Y es muy importante también saber la verdadera denominación. Yo antes en la exposición hablaba de Raymond Bayles, un experimento que se hizo donde supuestamente este hombre en el año 1956, un poquito antes de que la psicofonía fuera descubierta por Friedrich Jürgenson en el 1959, el 12 de julio, concretamente en un pequeño laguito que había detrás de su casa. Pues este experimento de Raymond Bayles venía a decir que a través de una medium se podían grabar una serie de comunicados mentales por parte de la mente de un individuo y plasmarlos en un disco de vinilo de 72 revoluciones por minuto. Esto supondría que la alteración de la mente en un momento dado podría haber tenido que ver a la hora de originar las psicofonías. Claro, esto invalidaría todo nuestro trabajo desde el punto de vista de lo que nosotros comprendemos como transcomunicación instrumental. Es por ello por lo que en muchísimas ocasiones hemos realizado experimentos para intentar discriminar los planteamientos hipotéticos experimentales para decir que una voz psicofónica se trata de una verdadera voz que no tiene origen humano. Es ahí cuando el término cacofonía desaparece, porque la cacofonía es una repetición de sonidos que al fin y al cabo tienen un principio fonográfico y no tiene nada que ver con el fenómeno de la psicofonía, que supuestamente en tiempos de Bayles la mente se suponía que la mente era la que producía lo que es ese efecto psicofónico, ¿no? Ese efecto de voz que se grababa. Pasó el tiempo, lógicamente, esto se desechó, pero el término psicofonía quedó grabado en un poco la mente de las personas a la hora de comprender cómo era posible que una voz pudiese generarse de la nada. Se le llamó psicofonía del mismo modo que en países internacionales o en otros países de habla inglesa se le llamó fenómenos de voces electrónicas, ¿no? EVP, Electronic Voice Phenomenon, que son las abreviaturas. Y por supuesto esto, como antes he dicho, entraría dentro del estudio de la transcomunicación instrumental. A partir de ahí, el término psicofonía está mal interpretado. Todos mis libros se llaman psicofonía, ¿pero por qué? Psicofonía, voces del más allá, psicofonía, el gran libro de las psicofonías, pero realmente son parafonías, porque son sonidos de origen paranormal, no son psíquicos, son de origen paranormal, es decir, más allá de lo que nosotros consideramos como lógicamente probado, ¿no? Claro, esos términos y esta pregunta me sirve para explicar perfectamente lo que es una parafonía, que es lo mismo que una psicofonía, pero lógicamente los investigadores y sobre todo los divulgadores debemos utilizar sí o sí los términos que la gente conoce. Porque si yo, por ejemplo, me refiriese a todos vosotros con un término como la parasismogénesis, ¿qué me diríais que es? Pues no se sabe, ¿no? La parapsicología controla movimientos de tierra que aparecen por doquier en lugares donde se producen fenómenos extraños. Y es ahí donde se investigan lo que son las parasismogénesis. Esta es la primera parte y voy a contestar la segunda parte de la pregunta que hacía alusión a lo que son las voces directas. Hay tres tipologías de psicofonías. Lo que son las psicofonías microfónicas, las que, se captan a través de un micrófono mediante ondas de presión de aire.
Hay psicofonías hertzianas, las que se captan a través de sistemas de radiación hertziana, es decir, de vibración electromagnética, y luego están lo que se llaman las voces directas. Las voces directas y las psicofonías hertzianas son bastante similares porque ambas se obtienen mediante lo que son la modulación de un espectro electromagnético. Cuando Friedrich Jürgenson, descubridor de la psicofonía, o Konstantin Raudive, que fue el progresor, descubrió lo que era el fenómeno de la transradiocomunicación, bautizado así en España, se hacía de la siguiente manera: se ponía un aparato, ¿vale? Lo digo porque mucha gente me ha preguntado cómo se trabajaría en la psicofonía con la radio, ¿no? Se pondría un aparato de radio sintonizado en... Friedrich Jürgenson utilizaba una frecuencia que eran 1650 o 1600 kilohercios o 1550 kilohercios, y ahí empezaba a jugar un poco con el dial, ¿no? Y cuando encontraba un sonido característico, él empezaba a realizar preguntas y sus invisibles amigos le contestaban. Friedrich Jürgenson decía que se comunicaba con la nave de los muertos. Y este hombre no era espírita. Este hombre era un documentalista, un investigador, y decía que se comunicaba con la nave de los muertos, nada más y nada menos. Claro, la voz directa afecta a la condición electromagnética. La radio son señales electromagnéticas que van por canales. Y esos canales, según tú coges el dial y mueves, se sintoniza uno u otro. La voz directa actúa sobre un sistema, incluso un sistema sin sintonización de radio, con un simple amplificador, con un simple altavoz, generaría un campo electromagnético y a través de ahí saldría. Tenemos el ejemplo de Bacci, por ejemplo, Marcello Bacci, el cual llegó a obtener voces directas incluso habiendo desconectado el aparato de la corriente eléctrica. Con lo cual imaginaros. Estas son más o menos las características de las psicofonías, ¿no? Luego, como ayer decía yo, que las psicofonías también se pueden quedar grabadas en aparatos de registro telefónico, como hemos escuchado anteriormente, ¿no? Y claro, hay que tenerlo en cuenta, pero también son de origen electromagnético, ¿no? O sea, espectralmente, lo que es el sonido tiene varias formas de transmisión. Y esto es. Pues muchas gracias por la pregunta. Ahora luego leeremos la siguiente. Bueno, gracias. Ahora una pregunta para José Lucas. Usted ha relatado con gran cantidad de información numerosas pruebas científicas sobre la inmortalidad del alma. Por favor, si puede contestar, me gustaría saber si usted mismo ha participado o tiene conocimiento de expedientes clasificados sobre este tema. Continúo aquí. ¿Esto lo leo también? ¿Sí? Trabajador del ejército, pone aquí, todos hemos oído que hay expedientes de fenómenos extraños en la aviación. Si puede aclarar algo al respecto, se lo agradezco. Muchas gracias. En primer lugar, aprovechando la intervención de Pedro Amorós, quería decir que dentro de los conceptos de la doctrina espírita, psicofonía es otra cosa. Para nosotros, espiritistas, psicofonía es cuando un espíritu se comunica a través de la voz de un médium humano. Psicografía é quando um espírito escreve através de um médium humano. O fenômeno de voz direta é um fenômeno em que uma voz aparece como aqueles que conhecemos do Novo Testamento. Este é meu filho muito amado, né? Ouviu e seguiu, por exemplo. A escrita direta são fenômenos diferentes também, em que um papel lacrado ou algo que não tem nada aparece escrito ou escrito.
Eu penso que os investigadores de TCI, quando começaram a investigar, cometeram um erro em chamar psicofonia, porque não é. É fenômeno, como disse muito bem, de electronic voice phenomenon, fenômeno de voz, de gravação eletrônica de vozes. É apenas uma questão conceptual. Então, passando agora à pergunta, se tem alguma experiência em el exército, não, porque eu era da Força Aérea. Do exército é hoje. Os outros somos diferentes, né? Porque ele é paracaidista, não confia em los pilotos, então se mandam para baixo. Nós outros confiamos mais, então aterrissamos com o avião. Bueno, foi muito interessante. Eu posso partilhar que em minha vida de 32 anos de Força Aérea, eu era controlador aéreo de defensa aérea e muitos oficiais e suboficiais e cabos eram simpatizantes e são do espiritismo. E mesmo os que não são e não conhecem, sabem que os fenômenos existem. Em muitas bases aéreas, as pessoas faziam o jogo do copo, como se chama aqui? Do vaso, né? Como os niños fazem a ouija. Então, é algo que está bem entranhado em todo o povo português e que é transversal a toda a população, seja militar ou não. Relativamente a fenômenos, em lo radar nunca lo captamos nada, pero em muitas situações que estávamos de serviço, de turno, nós tínhamos reportes de pilotos de linha aérea civil, de pilotos também militares, de pessoas civis que telefonavam dizendo que tinham visto um UFO, um objeto voador não identificado, pero presupuesto isso se pode enquadrar em um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, que é o único que falta comprovar, em minha opinião. Penso que não tenho mais nada a dizer, porque senão vou inventar, não? Muy bien, muchas gracias. Perdona, queria só referir uma coisa que foi assim bocadito impactante, porque sou rebelde, pero pacífico, como tento em minha pequenez seguir Gandhi, a atitude de Gandhi. E então, quando fiz o curso para ser promovido oficial superior, nós tínhamos de fazer uma tese de fim de curso. E foi um escândalo muito grande, pero lo aceitaram, porque a tese que lhe propus foi a utilização da percepção extrasensorial em la busca das informações militares. E então recebi muita informação da CIA, do projeto Stargate, dos espias psíquicos, etc. E foi muito interessante, porque a sala estava llena. O diretor de curso, que era um coronel, que agora é general, queria escrever do princípio ao fim, e a caneta não escrevia, só escreveu quando era a vez de falar. Não, o bolígrafo. E foi assim pouco engraçado, pero as pessoas aceitavam muito bem. Mesmo os que não concordavam, se nós eu penso que nós os espiritistas, temos a obrigação de falar. E temos essa responsabilidade. Francisco Cândido Xavier tem uma mensagem de um espírito, através de Humberto de Campos, escritor, em que um amigo foi visitar em desdobramento
um outro amigo dele já falecido. Ele era espiritista, o outro não era, porque não sabia que o amigo era espiritista. E quando o encontrou no mais alá, ele disse: afasta-te de mim, tu não és meu amigo, pero nós outros convivemos 50 anos. Não. Agora é que tu me vens dizer que eu não moro? 50 anos de convivência e nunca me disseste nada. Eu podia ter cometido menos erros. Tu não és meu amigo. E pensemos isso, é muito importante. Por la luz sobre el alqueire, ¿ok? Muy bien. Fermín, por favor. La pregunta es, ¿se deja en algún momento de reencarnar? ¿Se oye? No, es este. La pregunta es, ¿se deja en algún momento de reencarnar? Por supuesto que se deja. Esto también lo contempla la filosofía budista cuando dicen, hablan del nirvana. ¿Qué es el nirvana? Eliminar, salirse fuera de la rueda de los renacimientos. Pero el espiritismo lo explica con más sencillez. El espiritismo nos explica que dentro de lo que es la pluralidad de mundos habitados hay 5 tipos de mundos, que son los mundos primitivos, que son el primer estadio en el que encarna el espíritu cuando empieza su evolución. O sea, todos nosotros hemos empezado nuestra evolución en un mundo primitivo. Y no hay privilegios ni concesiones para nadie. Es un mundo donde, debido a las vicisitudes que hay que pasar, las dificultades, las adversidades, ahí empieza el espíritu a sacar la fuerza de voluntad, a luchar contra las inclemencias de la propia vida, de la naturaleza, y empieza ya a forjarse su vida como espíritu. Más adelante nos encontramos con los mundos de expiación y prueba, que son mundos como en el que estamos nosotros ahora. Ya hemos adquirido un grado de evolución, venimos a este tipo de mundos a probarnos, a espiar, a tener experiencias, a desarrollar las facultades, a tener una serie de innumerables de vivencias para que vayamos continuando con nuestra evolución. Son mundos difíciles, no hace falta que lo diga porque estamos aquí, todos nosotros. Una vez superadas, cuando en estos tipos de mundos se alcanza un nivel de evolución, se alcanza un mínimo grado de amor, porque en estos mundos, como ya sabemos, han encarnado infinidad de espíritus muy destacados, de mucha catadura espiritual, como Jesús, etcétera, etcétera, en donde se nos han dado unos ejemplos, unos conocimientos, una filosofía, para que vayamos nutriéndonos. En cada continente, según la época y el lugar, han venido grandes avatares para darnos un ejemplo con su vida, unas enseñanzas y unas instrucciones. Cuando se alcanza ese mínimo de amor que se pide, es como en la escuela, pues en cada curso se nos pide una nota. Si no tenemos esa nota, no pasamos a un nivel superior. Alcanzamos la nota y pasamos a los mundos de regeneración, en el que aún se tienen imperfecciones, se tienen debilidades, pero ya se tiene un mínimo de comprensión, un mínimo de respeto, una fuerza de voluntad, un deseo de progresar. Lo hemos demostrado, y es la fase a la que próximamente nuestra humanidad está destinada a ser en la Tierra un mundo de regeneración. Más adelante están los mundos felices, donde ya son humanidades más avanzadas, con una serie de virtudes, una serie de características, ya se han superado muchas imperfecciones, la vida es, como dice, es feliz, pero se sigue aprendiendo, seguimos desarrollándonos, seguimos teniendo materia, reencarnando. Y más tarde están los mundos divinos. Los mundos divinos ya la materia es muy sutil, así como en los mundos primitivos, como sabemos, la materia es tosca, el hombre primitivo, peludo, burdo, tosco, muy animalizado. En los mundos divinos ya, por el grado de evolución, la materia también ha evolucionado, son materias muy sutiles, deleterias, donde hay ya casi nada de materialismo, pero aún estamos en la fase de reencarnación. Nos falta mucho tiempo, nos falta mucho camino por realizar, tenemos que llegar, y ya después de esa fase de pasar por los mundos divinos ya se sigue progresando, evolucionando, pero ya sin materia. No es necesario reencarnar, solamente
por voluntad propia para venir a mundos inferiores, para dar ejemplo, para dar conocimientos, como lo ha sido el hecho de Jesús, que Él ya no está obligado a reencarnar, es nuestro guía espiritual, nuestro maestro, no tiene necesidad de reencarnar, pero reencarna porque lo ha considerado oportuno y necesario para darnos un ejemplo vivo y una imagen y unos conocimientos. Esos son los 5 estadios: mundos primitivos, mundos de inspección y prueba, mundos de regeneración, mundos felices y mundos divinos. Cada espíritu, según su nivel, va pasando esas fases hasta que ya no es preciso reencarnar. Sí, por aquí hay una pregunta que dice: ¿el alma elige la familia con la que reencarnará? Bueno, hay varios apartados, pero vamos con el primero. ¿El alma elige la familia con la que reencarnará? Depende de muchas circunstancias, depende del grado de evolución del espíritu, depende de las necesidades evolutivas del propio espíritu, depende de las circunstancias. Eso es algo que, en la medida en que el espíritu va evolucionando, el libre albedrío se va ampliando. Hay espíritus que vienen a rescatar deudas del pasado y entonces reencarnan en un ambiente en el cual está con espíritus que en otras existencias fueron enemigos. A veces son las familias que tienen muchos conflictos a nivel interno, y hay otras familias, por ejemplo, que es todo una base de aceite, que se llevan de maravilla, que se quieren mucho, y a lo mejor es porque vienen unidos, vienen juntos para afrontar otra serie de circunstancias. Eso es algo que... Pero por encima de todo, lo importante es saber que el amor une, pero que el odio y el mal imanta. Es decir, si los lazos de resentimiento, de odio, de envidia, etcétera, cuando son recíprocos, eso lo que hace es que crea una imantación y provoca que muchas veces la necesidad, cuando dan oportunidades y no se aprovechan para corregir esas taras morales, tienen que reencarnar en una misma familia para que esas diferencias se vayan poco a poco puliendo y tal. Hay otros casos en los que hay espíritus que vienen en misión y vienen a lo mejor con una tara física o incluso una tara psíquica en una familia para dar ejemplo, porque son espíritus que a lo mejor llevan un proceso de varias existencias en las cuales han estado desviados del camino y necesitan vivir una situación de mucho sacrificio o una situación impactante de una muerte violenta, de que muera a una temprana edad. Eso en el libro que la Asociación de Estudios Española de Divulgadores Espíritas nos ha regalado, Hechos que Prueba, ahí habla de algunos casos en ese sentido. De espíritus que vienen a ayudar a otras personas para que despierten a lo espiritual, para que en un principio quizás se rebelen ante la situación de perder a una criatura, a un ángel, como ellos, los padres, normalmente llaman a sus hijos cuando son pequeños, o cuando es una situación que no se comprende de una persona que es todo bondad, pero a lo mejor viene con unas taras físicas, con una serie de problemas que provocan que los padres, la familia, una reacción a nivel interior muy fuerte, un shock muy fuerte, para que eso les impulse a un progreso. Eso puede ser ley de causa y efecto, o puede ser pruebas voluntarias, como ha comentado mi compañero con respecto al caso de Jesús, pruebas voluntarias de espíritus que no tienen necesidad de ello, pero vienen a ayudar. Y luego aquí una segunda parte, si es así, ¿eligen también recibir, por ejemplo, una enfermedad epigenética o cualquier otra o no? Bueno, sí, más o menos yo creo que ya lo he contestado. Es decir, también hay que tener en cuenta una cosa: es muy distinto los intereses espirituales o la forma en que nosotros vemos la vida cuando estamos en el otro plano a cuando estamos aquí. Aquí lo vemos como algo muy denso, como que la vida es muy, no sé cómo decirlo, como muy larga, como muy dura, pero desde el punto de vista espiritual, con las percepciones que tenemos en el otro lado, la vida se ve como un capítulo, como algo efímero, como algo muy, muy breve. Entonces al espíritu no le importa si eso le va a reportar un beneficio, venir en las condiciones que necesite para progresar. Hay muchísimos matices, no me quiero extender más, pero hay muchísimos matices respecto a esto, ¿no? Un complemento al respecto de la pregunta que han hecho. Dice aquí: si es así, ¿elige también recibir, por ejemplo, una enfermedad epigenética? La epigenética no tiene nada que ver con la genética. La genética se confunde a veces con la herencia. No toda la herencia es genética. Tenemos herencia cultural, tenemos herencia psicológica, tenemos herencia de hábitos
que vienen con nosotros en nuestro inconsciente y que vienen con nosotros de vidas anteriores. La epigenética tiene más que ver con el desarrollo o formación de la persona desde el momento en que ya está en el mundo, es decir, el ambiente, la cultura, la educación, la socialización, toda esta serie de aspectos provocan que el desarrollo de, por ejemplo, dos gemelos genéticamente iguales sea diferente. ¿Por qué? Porque influyen esas condiciones psicológicas de las que estoy hablando. Dos espíritus distintos que, aunque vienen en un mismo cigoto, en una misma célula que se divide y nacen con una carga genética exactamente igual, sin embargo uno nace bueno, el otro lo hace malo, uno nace perverso, el otro lo hace bondadoso, uno nace con unas capacidades culturales, intelectuales, volitivas y morales fantásticas y el otro nace malvado, vicioso, pasional, etcétera. Como digo, la epigenética en este caso, en el caso de la pregunta, no tiene nada que ver, porque no viene de atrás. La epigenética es del momento en el cual empieza a desarrollarse el niño y a tomar contacto con el medio que le rodea. La genética, evidentemente, hay una parte que condiciona precisamente la cuestión biológica del niño, pero no confundamos la genética con la herencia. Hay un concepto últimamente que la gente lo mete todo en el mismo saco, el determinismo genético. El determinismo genético es que cuando no se sabe cuál es el origen de una enfermedad, de una patología, de una herencia, de un rasgo, de un sesgo de una persona a nivel psicológico o biológico, se mete en el saco de la genética. No, estos son los genes, esto procede de la genética. No es cierto, la genética tiene su importancia, pero esa importancia está relativizada en un 25%. Ese 25% y el otro 75% tiene que ver con la epigenética. Entonces la epigenética no es prenatal, sino es postnatal. Solamente la matización para que no se confundan las cosas. Por favor, Joao, tu turno. Se oye. Bueno, buenas tardes. La pregunta que tenemos aquí es una pregunta muy interesante y es un caso real. Es así, tengo una sobrina de 7 años que a menudo nos cuenta situaciones un tanto extrañas. Nos dice que ve cosas, que ve cómo los cuadros de la pared se mueven y cosas así. A veces dice que habla con su abuelito, fallecido hace 10 años y que no lo ha conocido. ¿Qué dice el espiritismo sobre estas situaciones? Y otra pregunta es cómo podemos ayudar. Bueno, contestando de una forma, como dice Pedro Amorós, hay que tener la mente científica. Y también Kardec lo decía y reproduce en el libro de los medios, que mejor que uno ignore 9 verdades do que se quede con una mentira. Así que la invitación es que lo tengamos claro que está a pasar. Me parece que podemos elegir 3 posibilidades. Una primera posibilidad es algún problema visual del crío. ¿Y por qué? Cuando lo que está aquí escrito nos dice que ve cosas, que ve como los cuadros de la pared se mueven y cosas así. Bueno, si ella está viendo los mismos cuadros que nosotros, para nosotros están ahí, colgados y no se mueven, y para ella se está moviendo, cuidado, hay que considerar que puede haber aquí alguna perturbación visual. Vale. Pero más importante que esto es lo que viene a seguir, que levanta otras 2 posibilidades. Que viene a seguir es que a veces dice que habla con su abuelito, que ella tiene 7 años y su abuelito ha muerto hace 10 años. Es decir, que ella nació 3 años después que su abuelito reencarnara. Muy bien, 2 posibilidades se ponen.
Y la clave es cuándo ella y cómo identificó que el ser con quien hablaba era su abuelito. Una cosa es que habló con un ser que al mejor le ha dicho, yo soy tu abuelito, y ella reprodució eso a los padres o a quien tiene esta duda. Otra cosa es que ella no preguntó y ya lo conocía. Bueno, si ya lo conocía, es una evidencia de reencarnación, que tiene que ver con un estudio muy interesante del pedopsiquiatra que fue ya nombrado hoy aquí, Jim Tucker, estadounidense. Él centró sus estudios de reencarnación exactamente en memorias de críos hasta los 7 años de edad y también con marcas de nacimiento compatibles con la forma dolorosa, trágica, como han muerto en su última encarnación. Lo que yo quiero decir es que más o menos se acepta hoy, por esta investigación de Jim Tucker, que los críos hasta los 7 años a veces presentan memorias de vidas pasadas, y entonces lo que puede ocurrir aquí es que ella se estará acordando de un encuentro espiritual, por lo menos en ese tiempo, esos 3 años, que se han coincidido ahí en esta otra dimensión. Otra cosa es que ella no solo se da cuenta, identificó el abuelito por un hecho mediúnico, un hecho de ella en realidad no conocía, vio a esta persona que a lo mejor le ha anunciado quién era y él ha reproducido y a lo mejor ha identificó en una foto que haya de familia. Este cuadro ya enseña un comportamiento mediúnico, por lo menos de evidencia. Aún así es muy parecido con un caso que está reproducido en película. El cielo existe. En un niño llamado Colton Burpo. En 2003, él tuvo un problemacito que acabó siendo una apendicitis y fue sujeto a una operación quirúrgica. Y mientras estaba en estado anestesiado, con anestesia, no es una experiencia cercana a la muerte, no. Mientras estaba en este estado alterado de conciencia por la anestesia, él visitó lo que él llamaba el cielo. Él tenía 4 años en esas fechas y ha conocido una hermana suya que había sido abortada antes de que él naciera, por tanto no la conocía, y que se dio cuenta de eso cuando contó a sus padres y que han reconocido que sí, antes de él nacer hubiera un aborto de una niña. Y también dice que ha visto su bisabuelo y lo vio y lo confirmó que era este señor que está en esta foto, porque él no había conocido su bisabuelo, ¿vale? Muy bien, entonces esto puede ocurrir habiendo un estado de alteración de conciencia. No tengo seguro que este niño, Colton Burpo, haya desarrollado una capacidad de evidencia, pero sí que se sabe que él entró en un estado alterado de conciencia compatible con la anestesia, los químicos de anestesia que le han administrado. Pero vamos al final, que sea un hecho mediúnico. Bueno, si es un hecho mediúnico, eso es una mediunidad por lo menos de evidencia, tal como se presenta, es normal. Hay muchos medios videntes y con otras capacidades, es una capacidad humana y no tiene nada de especial. Hoy
hemos visto en esta sobresaliente conferencia de Pedro, que terminó con una peli interesantísima, que nos enseña cómo percibir el tema de las dimensiones, que la física cuántica hoy ya lo postula, que además de las tres que conocemos, anchura, largura y altura, señor Einstein descubrió que el tiempo interfiriera en estas tres, entonces le llamó espacio-tiempo, 4, y con la física cuántica hoy se sabe ya que hay más 7 bajo el nivel cuántico. Y además de haber estas 11, hay universos paralelos. Muy bien, siendo así, y como en esta peli se ha visto muy bien, es fácil percibir que imaginemos que hay unos seres, unas hormiguitas como aquella que Pedro enseñó, que viven en este papelito a 2 dimensiones, ¿vale? No ven ni para arriba ni para abajo, ¿vale? Miran alrededor y ven siempre blanquito. Y ahora le vamos a tocar, nosotros que vemos a una dimensión más información que ellos, vamos a tocar con un dedo, ¿vale? Que ellos van a ver lo que presentó en la peli. Van a ver la sombra del dedo, un trocito del color del dedo. Es el fin del mundo, ¿qué está pasando aquí? Un milagro y tal, ¿vale? Para nosotros no, que tenemos más información. Muy bien. Entonces, si un ser que se encuentra en una dimensión donde coge más dimensiones, puede ver más dimensiones que nosotros, ¿vale? Es natural que nos vea. El ser que está en esta dimensión, algunos suelen tener la posibilidad, que puede ser temporal, de ver en otras dimensiones. La mediunidad de evidencia se explicará así, bajo la física, ¿vale? Entonces, hay un tiempo en unas condiciones que si accede a un nivel de información superior y ve una u otra más dimensión. Bueno, si es así, ahora es hora de contestar a la última pregunta. ¿Cómo podemos ayudarla? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace la astronomía? Como ciencia, utiliza una técnica parecida con el espiritismo. La astronomía coge el telescopio, ¿no?, la luneta, y va observando los astros. El espiritismo, en una metáfora, ¿no?, el espiritismo coge de la mediunidad, sea la humana, transcomunicación mediúnica, o ahora también instrumental, para observar lo que pasa en las otras dimensiones, donde se supone que nos vamos a trasladar y donde hay seres que nos ven, nosotros no nos vemos porque ven a más dimensiones que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer al telescopio? ¿Vamos a pegarle o qué? No. Esa es la herramienta. Y además es una herramienta inteligente, es el niño que tiene esta capacidad, que nosotros no la tenemos, pero tenemos la razón para enjuiciar si lo que está viendo es un problema solamente visual, si es una evidencia de una encarnación, si es una memoria de vida pasada que a lo mejor se olvidará pasado los 7 años, o si en realidad es algo que puede ser más permanente, como sea la capacidad de visualizar otras dimensiones y seres en otras dimensiones, como hemos explicado aquí. Si es esta última, hay que explicar al niño lo que se pasa. Hay que tratarlo con mucho cariño, no darle una importancia demasiada, pero tampoco reñirlo o decirle que está viendo cosas, está loco o algo así, ¿vale? Es natural, no veo que se pueda hacer de otra forma. Hay que hablar, hay que explicar, y por eso los educadores tienen que estudiar, da trabajo, pero tiene que ser así. Muchas gracias. Sí. Si me perdona, gustaría de... Sí. Ok. De dar una explicación con base en la experiencia
empírica de trabajo en el Centro Espírita, Centro de Cultura Espírita. Nosotros hemos constatado que las personas que nacieron después de 1980 están a desarrollar la mediunidad, lo que los cientistas llaman de percepción extrasensorial. Entonces nos aparece mucha gente diciendo que ve coisas, que ouve coisas, que sente coisas que os médicos não conseguem entender. De acordo com a doutrina espírita, todos nós outros temos pelo menos 6 sentidos. O sexto sentido é aquilo que os cientistas chamam percepção extrasensorial, para além dos 5 sentidos normais. Para os espíritas não é extrasensorial, é mais um sentido, até poderemos ter outros que não conhecemos. Pero o espiritismo é muito simples e nós outros muitas vezes temos a tendência para complicar. Mira, se um chico diz que vê seu abuelo das duas sombras, o tiene una alucinación o una evidencia, no pasa más nada. Entonces es preciso ver si él está inventando o creatividad, si tiene una alucinación o como dice João, por exemplo, podemos fazer um teste. Se não conheceu o avô, se pega 20, 30 fotografias, mete uma do avô no meio e diz como é o chico. Ok, é este. Okay, então é uma evidência. Se há algum distúrbio, porque se for um problema visual, vai ter outro distúrbio. Então, como ajudar? Levando um oftalmologista, se for caso disso, ou se não for caso disso, tratando com naturalidade, ou, quando muito, levando a um psicólogo que seja espírita. Porque nos deparamos com muita gente que vai a psicólogos ou psiquiatras que não são espíritas, que dizem que ouvem e que vêm, não o digam, por favor, porque saem de lá cargados de antipsicóticos. Entendes? Portanto, é muito normal isso. Há um erro que os padres cometem com os filhos. O filho diz assim: mira, eu estou vendo ali uma cara bonita ou feia. E os padres que não têm mediunidade dizem assim: não estás nada. E o filho fica num conflito, porque o padre é o herói, não é? Ele diz: sim, eu acredito em meu herói, mas meu herói diz-me que é mentira, e eu estou vendo. Então, se um chico pequeno se vê, diz: ok, tudo bem, é normal. São seres espirituais, anjos da guarda. Pedro. Presupuesto puede no ser. Interesante, muy interesante. Bueno, yo aquí tenía una pregunta que a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque me da pie para explicar ciertas cosas sobre la formación de la psicofonía. Y aquí vamos otra vez con el tema de la psicofonía. La pregunta dice así: ¿cómo la energía puede materializarse en palabras? Y si para ello se implica un gran esfuerzo. Bueno, muy chula esta pregunta. En primer lugar, yo me hice esta pregunta hace mucho tiempo. Cuando estaba investigando, estaba haciendo un experimento de psicofonía. Bueno, y yo me planteé eso mismo. De hecho, yo me dije a mí mismo, digo, ¿cómo es posible que se puedan grabar psicofonías si no hay un sonido que lo pueda promover? Fue en el año 2000, bueno, esto fue en el 1980, una cosa así más o menos, cuando yo realicé este experimento, y lo publiqué en el año 2001, concretamente en uno de mis libros, en Psicofonías, Voces del Más Allá, se tituló, y ahí yo lo bautizaba como la hipótesis de la transformación energético-sonora.
Evidentemente, yo ya había pues estado trabajando con esto, pues con personas como Sinesio Darnell, como Sonia Rinaldi, como Mark Macy, con el uso de portadoras sonoras, acústicas, ya no electrónicas, sino acústicas. Y así lo bauticé como la hipótesis de la transformación energético-sonora. Hay un principio que dice así: la energía es el principio de la conservación de la materia. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y desde ese prisma absolutamente ortodoxo y a la vez futurista, por decirlo así también, porque creo que realmente es el futuro en sí, el comprender cuál es el origen y la esencia de la propia energía, pues sabemos perfectamente que no puede generarse un sonido si no existe un efecto o una causa que lo haya producido. Tenemos el efecto, pero no vemos la causa. Hay un principio ontológico que dice así, lo decía Germán Argumosa, muy buen amigo mío, y decía: no existe efecto sin causa. Si vemos el efecto pero no vemos la causa, necesariamente tenemos que buscar en otro plano existencial. Bien, este es el planteamiento para la elaboración de la hipótesis energético-sonora. Contestando concretamente a esta pregunta, hice esto. No voy a romperla porque es la pregunta, pero arrugué un papelito de esos que se toman notas, pequeñito, ¿no? Y entonces pedí a las entidades, yo les llamo voces amigas, entes, voces amigas, intentar modular el ruido que yo estoy generando como aporte energético para dejar vuestra voz y responderme a una pregunta. El resultado fue sorprendente. La pregunta, os la voy a confesar, yo estaba leyendo la prensa, cuando yo estaba estudiando la carrera, recuerdo que terminaba de estudiar y me ponía a leer la prensa que mi padre había traído y bueno, pues... Y había un violador cerca de mi casa, en Alicante, concretamente. Yo en ese momento, pues además de estar estudiando la carrera, monté una empresa de programación de ordenadores y estaba trabajando con la policía. Claro, me sorprendió lo que era esta noticia. Digo, ¿cómo es posible que no pillen a este degenerado, ¿no? Bueno, en fin. Y así que cogí el papelito, lo arrugué y efectivamente en el playback, en la reproducción del sonido, pude ver cómo las ondas de haber arrugado el papel se habían transformado en voz, en voces moduladas, en un sonido muy similar a la voz y que tenía prácticamente todos los parámetros menos la frecuencia normalizada, es decir, la característica fonográfica que tiene que tener un aparato resonador, un paladar, una nariz, unos dientes, una lengua, una garganta, una tráquea. Todo eso no estaba, pero sí estaba la voz. Y eso son las psicofonías. Concretamente, el resultado fue tozábala. Claro, yo al día siguiente, como supondréis, me fui a la policía y dije: a ver, Ramón Villodre, el cabo que había allí de servicio, vamos a ver esta psicofonía que yo grabé. Pedro, qué interesante. Digo, sí. Digo, es que pedí la dirección del violador del castillo de Santa Bárbara. Los que sean de Alicante conoceréis el maravilloso castillo que tenemos en Alicante, muy bonito y que tiene una leyenda preciosa. Bueno, pues allí que va él, coge, saca su callejero, dice: Pedro, aquí tozábala no aparece. Tozábala no es además ningún nombre ni nada. Y digo, bueno, pues a veces las psicofonías pues tienen variaciones
importantes que no destacan. Se queda así pensando, me mira, me dice, un momento. Echa mano al cajón que había un poquito más abajo, lo abre y saca una especie, digo especie porque no me atrevo a decir otra cosa, de libro que a lo mejor tendría 400 años, que era el Callejero Antiguo de Alicante. Y allí, en ese callejero, había una calle muy cercana al castillo de Santa Bárbara que se llamaba Doctor Zabala. Tozabla, Doctor Zabala. Sonaba exactamente igual. Bueno, lo pasó evidentemente a los compañeros y se estuvo haciendo allí unas labores de vigilancia en esa calle brutal. Nunca más volvió a actuar ese violador. No creo que fuera por esta psicofonía. Pero concretando, es así como se forman las psicofonías. Es ese origen. Hablo de las psicofonías microfónicas, ¿vale? Las hercianas y las voces directas tienen otro fundamento, otra base. Pero las psicofonías que propiamente dichas las bautizamos así, con nuestro aparato de grabación, con nuestro micrófono, soporte y demás, se forman así. Es una voz que aparece sin ser una voz. Muy interesante la pregunta, gracias. Bien, por orden de don Antonio Ledo, tengo de responder, de contestar aquí una pregunta. ¿Qué sucede tras la muerte? ¿Existe un cielo y un infierno? ¿Dónde vamos? Bueno, este foi o objetivo del espiritismo. Allan Kardec matou a morte, né? Nós descobrimos quem somos, de onde vimos, para onde vamos, porque estamos aqui e porque temos tantas semelhanças de oportunidade. Então, eu recomendaria ler, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, e depois livro de Kardec, que é El Cielo e El Inferno, onde tem estudo comparado do espiritismo com a doutrina nihilista, que diz que acaba tudo depois da morte, e outras doutrinas. E depois, na segunda parte, tem a evocação de espíritos felizes, infelizes, medianos e por aí. No entanto, há princípio universal de concordância entre muitos médios ao longo dos tempos que dizem praticamente o mesmo acerca da vida depois da morte. Camille Flammarion, André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, Andrew Jackson Davis, que se falou aqui, Swedenborg e outros. E o que o Espiritismo nos diz é que quando nós largamos o corpo pelo fenômeno natural da morte, nós vamos para determinado plano vibracional de acordo com o nosso estado de alma, de acordo com nossos sentimentos. Por exemplo, quando Jesus de Nazaré dizia em casa de mi padre muitas moradas, não se referia só aos planetas, pero também aos estados vibracionais que são invisíveis ao mundo espiritual, aos nossos olhos, porque nossos olhos só veem dentro de determinado espectro, não? Os cães, os gatos veem espectro pouquinho maior, pero o mundo espiritual tem espectro diferente. Então, de acordo com desdobramentos de médiuns em estado de vigília, de acordo com desdobramento de pessoas dormindo, desdobramento lúcido, de acordo com os relatos de los espíritos,
¿Dónde vamos? Vamos para donde viemos, para cidades, colônias que existem en el mundo espiritual, organizadas, não como aqui, pero mejor que aqui, porque, segundo os espíritos dizem, a organização social em la Terra é uma cópia infiel da organização social em el mundo espiritual. E há um livro que ajuda um pouco para quem tenha perdido um hijo, um familiar, e um livro e um filme que podem encontrar em YouTube, gratuito, que se chama E la vida continua, baseado em um livro do Espírito André Luiz, ditado por médium Francisco Cândido Xavier. É a opinião de um espírito, pero é condicente com a doutrina de los espíritos, codificada por Allan Kardec. E, para terminar, gostava também de deixar um pequeno, provocação. Ok. Mira, nosotros pasamos a vida a falar de ciência, como a ciência fosse uma coisa fantástica. A ciência é a fonte do conhecimento mais falível que existe. Estudemos a história. Mira, há 30 anos atrás, a ciência dizia, era um postulado científico irrevogável, que os neurônios não se reproduziam. Agora, a ciência diz que é verdade, que os neurônios se podem reproduzir e quando não se reproduzem, os outros fazem o trabalho dos que morreram, o conceito de idioplasticidade. E quantas coisas nós não sabemos agora que a ciência diz. Hernani Guimarães Andrade costumava dizer: nem tudo o que existe se pode provar e nem tudo que se pode provar existe, é real. Então, nós só sabemos que nada sabemos. Allan Kardec abriu as portas para a humanidade e temos muito para aprender. La TCI é apenas os primeiros passos de um pequeno niño com 6 meses de vida. Pero os cientistas em la Universidade de Arizona estão agora criando, puedes buscar na internet, renomados cientistas de todo o mundo, o Soul Phone, o smartphone para falar com a alma, com os espíritos. E eles dizem que não é uma questão de possibilidade, apenas se questiona quando será e como. Portanto, é uma questão de tempo. Agora, muitas vezes nós espíritas queremos tanto, sabemos que é uma realidade, porque é pesquisável. Queremos tanto provar aos outros que é verdade que dizemos, não, a ciência prova. Mira, a ciência de terra vai mais atrás que a ciência espírita. A ciência espírita confirma a ciência da Terra, pero a ciência da Terra não confirma a ciência espírita. Allan Kardec nos disse isso. A ciência espírita marcha mais adiante que a terrena. Espera que a terrena se acerque e comprove ou não. Se comprova, muito bem. Se não comprova, nós largaremos o postulado espírita e vamos para ali. Portanto, nem 8 nem 80. Temos de ter bom senso, e porque há muitas fontes de conhecimento, não só a ciência. O conhecimento artístico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico e principalmente o conhecimento intuitivo e tantas outras fontes de conhecimento. Porque só falamos de ciência como se fosse a maestra que amanhã está equivocada e passa a estar equivocada depois de amanhã. Então, é um repto que deixo. Pero vamos falar de espiritismo, que é muito simples. Mira, não lo crees, tudo bem, vai experimentar, leia Kardec, depois de ler Kardec, vai praticar Kardec. E se não lo quieres, pelo menos ama o outro. Né? Há um ditado chinês, que encierra o pensamento espírita e o pensamento de Jesus de Nazaré. Mi amigo não é lo que pensa como eu, pero lo que pensa comigo.
es el desafío para la humanidad. Fermín. Bueno, aquí tenemos una pregunta que voy a decir que es una pregunta simpática. Y dice así: un hombre o mujer que a lo largo de su vida se ha casado 2 o 3 veces, cuando llega al mundo de los espíritus, ¿cuál de los cónyuges será el suyo? ¿El primero, el segundo o el tercero? Como haya hecho otras cosas aparte de casarse 3 veces, la tiene clara. Yo voy a darle una respuesta muy sencilla. Esta pregunta es fruto de pensar de una manera material, más que espiritual. Cuando hacemos las preguntas y pensamos a nivel material, como si solamente viviéramos una vida, pues surgen muchas dudas, es difícil comprender ciertos aspectos. Pero cuando ampliamos ese campo y pensamos en la vida espiritual, pues muchas preguntas se responden por sí mismas. Porque ¿cuántas vidas hemos tenido para llegar hasta aquí? Hemos nombrado antes que empezamos a evolucionar, a encarnar en mundos primitivos. Estamos al final de un mundo de expiación y prueba. Hemos vivido 50 veces, hemos tenido 100 encarnaciones, 200, ¿cuántas? ¿Cuántos cónyuges tenemos en el plano espiritual? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos maridos? ¿Y suegras? ¿Cuántas suegras o suegros? Ya. Entonces, tenemos que diferenciar de lo que es la familia material de la familia espiritual. La familia espiritual es mucho más grande que la familia material. Recuerdo una frase de un librito pequeño que se titula Ilusiones, que es la continuación de esa obra tan bonita que es Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Y en ese libro hay una frase que dice, es raro que los miembros de una misma familia se críen bajo el mismo techo. ¿Cómo es eso posible? Porque está haciendo alusión y referencia a la familia espiritual. Nosotros ahora tenemos una familia material, son nuestros padres, nuestros hermanos, podemos tener más o menos afinidad con ellos, pero se puede dar incluso la situación de que esas personas que están contigo ahora materialmente unidas, a lo mejor nunca han tenido un vínculo espiritual contigo en ninguna existencia. Probablemente sí, porque no hay casualidades, pero la familia espiritual es mucho más grande que la familia material. En el plano espiritual tenemos infinidad de espíritus afines, espíritus amigos, espíritus que han formado parte de nuestra familia en otras existencias, y cuando regresamos allí, pues unos estarán allí, otros estarán encarnados, no se sabe, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que decir que el hecho de que hayamos tenido 3 esposos o 3 esposas no quiere decir que automáticamente al pasar al mundo espiritual nos podamos encontrar con ellas. Dependerá de la situación de evolución espiritual de cada una de ellas. Sabemos que muchas veces hay madres que tienen a hijos o tienen a esposos que por su comportamiento en la tierra, por sus actitudes, por sus hábitos, pues cuando se pasan al mundo espiritual están en un plano muy diferente al que está la madre. La madre los quiere ayudar, pero les es imposible porque están en un proceso de turbación, están en su mundo, en su vida, están en una faja vibratoria mucho más baja, porque lo que importa es que somos estados de conciencia. Cielo, infierno, no. Grados y estados de conciencia. Y según nuestro estado de conciencia, estamos en un nivel más elevado o en un nivel más bajo. Por lo tanto, no representa automáticamente que al fallecer nos podamos reunir por ese simple hecho con, en este caso ya hemos tenido 3 mujeres. Puede que sí, puede que no. Pero no importa, lo que importa es la afinidad. Lo que importa es el amor, lo que importa es el cariño. Con aquella que hayamos tenido más afinidad, más cariño, pues tendremos más proximidad, más cercanía y estará más cerca que nosotros.
Todo es una evolución. Aquí en la Tierra una pareja se casa, contrae matrimonio, viven juntos, pero ese matrimonio sufre una evolución. Quizás uno de los miembros de ese matrimonio tiene unas iniciativas, tiene un progreso, tiene unas ideas, el otro cónyuge queda muy por debajo de esas expectativas y se produce una separación. O sea que en la Tierra podemos tener, de hecho se tienen matrimonios que se han roto y cada uno sigue su camino y nunca los ves más en la vida. Pues en el plano espiritual ocurre algo parecido. Según el grado de afinidad, el grado de cariño y de afinidad estaremos más o menos cerca. Pero que todos somos hermanos, rompamos, abramos un poquito la mente de mujer, marido, allí es de otra manera. Cuando se comprende la ley de evolución y se sabe cada uno dónde está, se tiene otro enfoque y esto no es problema. De la pregunta anterior había un último apartado y no lo he contestado porque la pregunta siguiente es más o menos lo mismo y lo voy a contestar ahora. Dice, cada vez el espacio de tiempo entre el fallecimiento y el entierro es menor. Eso es verdad, aquí en España. Me gustaría saber qué espacio de tiempo consideran que sería el adecuado para respetar el tránsito del alma al otro lado. Hombre, pues eso es algo que el tránsito, si no existe una incineración, pues en realidad el tránsito, la mejor ayuda que se le puede dar es la oración. Oración, pensamientos positivos, pedir para que le ayuden espiritualmente, porque nunca nacemos o vivimos solos, sino que vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, tanto espiritual como material. Entonces lo mejor que se puede hacer es pedir para que los familiares que ya se fueron anteriormente, así como sus guías espirituales y los espíritus que se dedican a auxiliar en ese tipo de situaciones, pues que le ayuden y que pueda tener el tránsito de la mejor manera posible. Ahora, con el tema de la incineración, yo me imagino que la pregunta la debe de hacer por el detalle de antes de Korotkov, ¿no? del profesor ruso. Pues, hombre, yo desde mi punto de vista siempre es positivo, siempre es bueno el poder respetar el que existan unas horas, una diferencia para dar tiempo a que el espíritu se pueda ir desprendiendo de la materia, aunque claro, a veces las circunstancias obligan. Yo puedo contar el caso de mi hermana que falleció hace unos años y se pudo, ella quería que la incineraran y bueno, se pudo retrasar, porque cayó también en fin de semana y tal, se pudo retrasar para que pasaran las 72 horas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a veces las circunstancias impiden el que eso, porque a veces hay condicionamientos familiares, hay opiniones de otras personas que no están por la labor. Entonces, siempre, en cualquier caso, hay que recurrir siempre a la oración y pedir para que todo transcurra de la mejor manera posible. Bueno, vamos a ver, tenemos un tiempo limitado antes de irnos a cenar y yo quisiera cerrar esta ronda de preguntas, pero antes de ello, si hay alguna pregunta ahora mismo entre ustedes, pueden levantar la mano y a mano alzada se puede contestar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema que se ha comentado hoy, los temas sobre la reencarnación, sobre lo que se comentó ayer? Ahora están a disposición de todos ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues hago yo una disertación breve de cierre. Allí hay una señora que tiene una mano levantada. Cuenta. Mientras hacen la pregunta, Lucas vas a hacer un... ¿no? Es impresionante cómo los hombres son diferentes de las mujeres, ¿eh? Por supuesto, un hombre preocupado con 3 mujeres, ¿eh? Y mi mujer es lo contrario. Ella me dice así, me voy intentando tener paciencia para pasar miles de años sin te ver de nuevo. Y entonces es una cuestión de claro. Espíritu. Bueno, a ver la pregunta. Vale, hola, buenas tardes. Vamos a ver. Antes se ha comentado el caso de esta niña y yo quería puntualizar una cosa, completando lo que aquí se ha dicho.
Y es que en el caso de la mediunidad de los niños deben seguir un proceso de aprendizaje. Es decir, al igual que los adultos deben seguir estudiando y ayudar a esta niña también debe seguir su proceso. Primero, el proceso inicial sería lo que sería la oración, el que vaya participando ya en grupos, en centros ya de espíritas, previamente dichos. Y luego, cuando llegue a la adolescencia, sería bueno ya que empiece a estudiar, ya con el estudio ya de lo que es la mediunidad. La adolescencia es una etapa clave, ¿no? Es donde se producen la mayoría de fenómenos paranormales, ¿no? Porque hay un cambio hormonal en el organismo, hay una serie de cambios que se verifican en la persona y es una etapa crucial. Y así ir desarrollando, porque muchas veces cuando estos niños no estudian o no van a centros o no van, con el tiempo esa mediunidad la pierden. Y es una pena porque es una facultad que se debería cultivar. Y esto lo digo como espírita, ¿no? Y también es verdad que como parapsicólogo, porque también estudio parapsicología, muchas veces esto se desatiende, ese tratamiento de aprendizaje y de preparación al niño, igual que a muchos niños, por desgracia, en muchas religiones se les come el coco a los críos, ¿no? Ya desde niños. Pero aquí sería una cosa más positiva, ¿no? Siguiendo unas fases, claro, tal como está puesta, por ejemplo, en el libro de la Federación Espírita Brasileña, ¿no? Seguir un ciclo de preparación paulatino, acorde a su edad, y luego cuando ya son adultos, ya en la juventud o en la adultez, pues ir cultivando más con el estudio y con la práctica. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, efectivamente, tiene usted razón. Hay que potenciar la educación y sobre todo la educación espírita. En otros países evidentemente se realiza un seguimiento y hay, digámoslo así, metodología y para poder educar a los niños que tienen facultades. Ahora hay que, desde mi punto de vista y respetando cualquier opinión, al contrario, hay que compaginar ambas educaciones. La educación moral, que la filosofía espírita enseña, con la educación formal. Educar es crear hábito positivo. Un niño que Dios pone en nuestras manos desde más tierna infancia, es responsabilidad nuestra poderlo educar. Para educarlo, en primer lugar debemos ver cómo es, porque sabemos que son espíritus viejos que vienen en cuerpos nuevos. No son seres inocentes, son seres que tienen sus tendencias positivas y sus tendencias negativas, que tienen sus defectos y sus virtudes, aunque nos parezcan indefensos. Por eso Dios pone a nuestra disposición esa enorme responsabilidad de educar a nuestros hijos, porque no es casualidad que el hombre sea el único animal en la tierra que necesita de 6 o 7 años para tener formada toda su psicología y su conciencia, y que en eso se difiere de los animales. Cualquier animal a los pocos días o a los pocos meses automáticamente sabe dirigirse y valerse por sí mismo. Un niño humano no puede hacer eso. Sabemos, por las informaciones que dan los espíritus, que educar es educar en hábitos positivos, en hábitos morales. Y cuando se producen ese tipo de cuestiones, como es una aparición en un niño de una facultad paranormal, una mediunidad, los padres tienen que ser muy conscientes de cuál es la mejor manera de ayudar al niño. Entonces en los padres existe la tarea y la responsabilidad de informarse para educarlos correctamente, enseñarles poco a poco, en base al nivel que tienen, a la edad que tienen, a la capacidad de captar conocimientos que tienen, cuál es su trayectoria, porque la facultad se va a desarrollar de forma natural si somos capaces de educarlos moralmente en aquellos postulados que la doctrina espírita a nivel ético-moral marca, que son los del Evangelio de Jesús. Si nosotros somos capaces de enseñar a nuestros hijos generosidad,
capacidad de perdonar, capacidad de comprender, capacidad de amar, entrega desinteresada, compartir con los demás, eliminar barreras como las envidias, la falta de simpatía, la falta de empatía con el compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta serie de valores superiores de la vida, si somos capaces de inculcar eso a nuestros hijos, estamos formando un espíritu que, venga como venga, va a aprovechar con esa educación y esa formación de ese hábito esa existencia, porque eso lo llevará impregnado desde la más tierna infancia. Cuando llegue la adolescencia, como usted muy bien dice, ha explicado perfectamente, se producen una serie de cambios hormonales y psicológicos que nos afectan a todos. Y evidentemente eso también hay que saber tratarlo. Muchas veces los padres nos creemos que sabemos de todo y que somos los mejores para educar a nuestros hijos, pero luego la realidad nos demuestra que no es así. Tenemos muy buena voluntad, lo queremos hacer de la mejor manera posible, pero a veces nos equivocamos. Entonces, la responsabilidad mayor es de los padres y evidentemente hay que poner toda, digámoslo así, la atención y sobre todo la percepción para ver cómo es nuestro hijo, conocer a nuestro hijo para poder educarlo en las dos cuestiones más importantes que supone la educación, que son la disciplina y el amor. Con disciplina y con amor usted va a educar a su hijo perfectamente. No importa que le saque sobresaliente en las notas de clase, no importa que sea el número 1 de su promoción, no importa absolutamente nada. Lo que importa es crearle el hábito de la disciplina, el hábito del esfuerzo, el hábito del mérito, el hábito de la responsabilidad, porque le ayudará a madurar psicológicamente y será un hombre de provecho el día de mañana. Educar es formalizar hábitos en el bien. Y la doctrina espírita está perfectamente imbricada en esa tarea. Da unas capacidades, unas claridades y unas percepciones extraordinarias, porque comprobamos que ese espíritu es un ser en evolución, que viene en una trayectoria y viene a cumplir una misión, un sentido en su vida. Debemos de ayudarle a descubrir el sentido de su vida para que se realice como espíritu y como persona. Y nosotros, los padres, somos los máximos responsables. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Sí. ¿Puedo hacer solamente un pequeño comentario muy rápido? Porque hay aquí una cuestión. En relación a esa situación, me parece que desde el punto de vista práctico, porque todo ya ha sido dicho, solamente me queda decir 2 cosas. Primero, que tenemos que pensar que la cuestión de la mediunidad en los niños hasta los 7 años es muy frecuente, muy natural. Los niños, los padres lo describen habitualmente como los amigos imaginarios, más que no sabemos que la reencarnación se finaliza a los 7 años y por tanto los niños son más sensibles a esa intercomunicación. Exacto. Entonces, en una situación de esas en que el niño habla de alguien en concreto, me parece que lo más importante, para lentes de que lo has dicho, de educación y todo más, claro, más en un sentido práctico, si esa visión causa sufrimiento o no a los niños. Porque si no causa sufrimiento, no hay problema ninguno. Si causa sufrimiento, vamos a ver. Correcto. Solamente eso. Sí, sí, muy correcto. Bueno, pues... Espera. Sí, era una pregunta a ustedes, pero a lo mejor a toda la gente que participa en grupos espíritas, para volver sobre la incineración, que cada vez hay muchas más. Venimos de Francia y hay más de 50%, porque es más barato. Quería saber si a lo mejor podríamos hablar en las mesas redondas, qué experiencias, si han recibido mensajes de gente durante las reuniones, de experiencia de alguien que ha sido incinerado y que ha tenido problemas. Simplemente si podemos... No le he oído, señor. Sí.
En las mesas redondas se puede hablar. Eso luego en las mesas redondas tenemos que cerrar el debate y luego en las mesas redondas tendremos oportunidad de terminar con esto. Simplemente 2 minutos, si me permiten, que era lo que yo quería cerrar el debate. Lucas ha estado comentando un aspecto muy importante sobre el tema de la ciencia y la espiritualidad. Y me gustaría que quedara en el ambiente el hecho de que estamos en unos momentos muy importantes. El espiritismo es una filosofía de vanguardia, es una filosofía de vida que nosotros podemos incorporar para que nos sea útil para nosotros, para encontrar en mejores condiciones espirituales, morales y de salud, tanto de bienestar físico, psicológico y espiritual. Pero hoy en día se vive un proceso de transformación en la ciencia realmente muy importante. A lo largo de la historia han habido distintos cambios de paradigma científico. Un paradigma no es ni más ni menos que un modelo de ciencia, un modelo de hacer ciencia, una forma que tienen los científicos de proyectar sus expectativas y de realizar sus investigaciones. Entonces, el paradigma en el que estamos viviendo ahora no se había conocido hasta este momento. Hubo un cambio de paradigma con la revolución copernicana, donde el pensamiento científico pasó del geocentrismo al heliocentrismo, es decir, de pensar que la Tierra era el centro del universo, a constatar con Copérnico que era el Sol. Hubo un cambio de paradigma con Descartes, hubo otro cambio de paradigma con Darwin, al comprender que el origen biológico del ser humano no era Adán y Eva, sino precisamente un ancestro que tiene que ver con los simios. Y hay un cambio de paradigma desde hace más de 30 o 40 años que viene dado por la física cuántica, por la genética, por la psicología, por la biología molecular. Y entonces aquellos científicos que se resisten a admitir y abrir su mente para intentar investigar aquello que desconocen, están precisamente en franco retroceso. Hoy se ha dicho aquí, y ayer también se dijo, el materialismo está en retroceso. No tiene sentido. Está muerto. Está muerto. Hoy han dicho aquí, y efectivamente es así, el materialismo está muerto, porque la materia no es inerte, la materia no existe como tal. Todo es energía en distintos grados de vibración, y hoy lo demuestran las ciencias. Si todo es energía, podemos comprobar cómo el espíritu humano, que es la energía más pura que existe, creada a imagen y semejanza de Dios, no solamente tiene continuidad de vida antes y después de la vida física, sino que tiene evidentemente una trayectoria inmortal donde va desarrollando, evolucionando y expandiéndose, al igual que todo lo que ocurre en el universo. Pedro ha comentado antes una de las leyes de las termodinámicas en el que nada se crea ni se destruye. El hombre forma parte de un universo que está en constante expansión, en constante evolución, en constante crecimiento. No somos ajenos al universo, ni a las dimensiones físicas ni espirituales que lo ordenan y lo distribuyen. El único que es ajeno a eso es Dios, porque Dios está por encima de las dimensiones físicas, del espacio y del tiempo. Es el amor universal, es la fuerza extraordinaria que ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos, todo lo que comprendemos y todo lo que desconocemos. Y en esa trayectoria de comprender un creador que nos ama y que ha tenido la grandeza, la misericordia de concedernos parte de su naturaleza al crearnos eternos como espíritus, en esa concepción divina de misericordia y de amor tenemos que enmarcar nuestras vidas. El espiritismo invita al amor, invita a la transformación moral, invita al esfuerzo, invita a comprender que la muerte no existe, que muerte y nacimiento son procesos de la vida, y que la vida es eterna para todos nosotros. Agradezcamos pues a Dios por esta oportunidad de entender estos conocimientos, por estar aquí todos y por sentirnos todos como hermanos, porque así lo somos. No hay distinciones de ningún tipo. Muchísimas gracias, les emplazamos hasta mañana.
Bien, muchas gracias a los miembros de la mesa por sus explicaciones, sus aclaraciones importantísimas. Les doy las gracias también a todos ustedes, gente del público, por su atención, por su participación, haciendo preguntas. Y nada más, nos vamos a cenar. Les emplazo a las 10 de la noche para las mesas redondas. Y también les emplazo para mañana a las 10 menos 10 aquí para escuchar la conferencia de cierre que correrá a cargo de nuestro amigo Joao González. Muchas gracias y hasta luego.